Bien, pues muchas gracias. Gracias, Julio, por invitarme a este acto. Yo tenía unas palabras, pero me he venido corriendo del trabajo y me dejaba allí el papel, así que voy a hablar sin papel. En el año 1983, me voy a ir. Se ha hablado ya todo un poco sobre la trayectoria de Julio, la importancia de todo su humanismo. Sobre todo, es un hombre que es un poeta y un poeta que es un hombre, en el sentido de que el poeta siempre ha hablado de lo humano y es un hombre que no puede quitarse al poeta que siempre lleva. De manera que cuando aparece su prosa, el poeta siempre está, y eso se ve en todos sus textos, sean relatos, sean ensayos, sean textos periodísticos, lo que sea. Yo, como paisano de la tierra de Berrerrubio, porque los de los Beres nos sentimos todos del mismo pueblo, en definitiva, pues he vivido muy de cerca este paisaje y quería darle las gracias por toda su trayectoria. Y quiero contar simplemente una anécdota por si sirve. A mí me sirvió. En el año 1983, hace ya 30 años, yo era un muchacho de 15, 16 años que no tenía muy claro qué quería estudiar. Si quería hacer ciencias, letras, me gustaban las letras, pero no lo tenía claro. Y vino Julio a dar un recital de poesía al Instituto José Marín, que celebraba su 30 aniversario. Y después de aquella lectura, de aquel recital, yo entendí que mi vocación iba por las letras. Y en parte él tiene culpa de que yo sea profesor de literatura y de que escriba. Y se lo agradezco pues desde entonces. Y luego, entonces no lo conocí, pero muchos años después empezamos a ser amigos. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que a mí me tocó allí? Pues me tocó un verso que aparece en su primer libro, En Ancla Enamorada, que dice: traeros el corazón es necesario. Ese primer verso que aparece en su primer libro, de alguna manera ya está diciendo la poética de Julio Alfredo Egea. El verso como una necesidad, que nace de la herida o nace de la alegría, que nace en definitiva de la vida, y traeros el corazón, llenarlo todo de este sentimiento. Juan José Ceva siempre ha dicho que el poeta es el novio de las cosas, que Julio Alfredo siempre ha sido el que ha ido amorizando, poniendo amor sobre las cosas. Y eso se ve en toda su obra. Y este concepto de la poesía como una herida, este concepto de la poesía como una necesidad que brota, lo hemos vivido muy de cerca. Yo recuerdo con mucho cariño en el año 2010 que hicimos... juntamos en la actividad del poeta y los jóvenes en Roquetas, juntamos cerca de 300 alumnos para hacerle un homenaje, junto con la poesía de Miguel Hernández, que siempre ha existido una concomitancia entre los dos, una relación parecida, aunque siempre Julio ha dicho que él no lo había leído previamente. Y en aquel homenaje que le hicimos a Julio, pudieron acercarse los jóvenes de cerca a la obra de nuestro poeta, porque creo que también en el momento que los profesores, que está muy bien explicar a Antonio Machado y está muy bien explicar a Miguel Hernández, y es necesario, pero también es necesario que nos acerquemos a los poetas cercanos, a los que tenemos aquí, porque lo han vivido desde nuestro paisaje, desde nuestra tierra, desde nuestra manera de sentir, porque todo ser humano vive desde el paisaje. Yo por eso no quiero alargarme más, darle las gracias por todo eso, ¿no? Por todos estos años de amistad, por aquella anécdota que me hizo descubrir la poesía, y que en definitiva es la que fomentó el que de algún modo los que nos gusta esto de la enseñanza y enseñar literatura hayamos abierto, intentemos que de alguna manera siempre se acerque la poesía de Julio. Yo cuando explico en clase el romance de Prisionero, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, y llego al ruiseñor, siempre me acuerdo de una tarde con Julio en abril, en finales de abril en Chiribel, que me estuvo contando toda la vida del ruiseñor. Y no puedo evitar, como mal profesor, dejar de contar el romance y empezar a contar todas las cosas que Julio me enseñó a partir de los ruiseñores, de aquella anécdota que me contó. Por eso muchas gracias por todo lo que ha entregado a la poesía y a los amigos. Muchas gracias.